Brutal. 7 oscuros secretos del testamento que nunca dijeron que pasó realmente. Una noche oscura en un pueblo olvidado, un susurro recorrió las calles polvorientas. La gente hablaba de un testamento escondido que podría cambiarlo todo. Pero nadie podía imaginar cuán profundamente un secreto puede matar. Cuentan que a la medianoche, si prestabas atención, podías oír el llanto de una mujer. Su nombre, dicen, era Isabel, un eco del pasado que aún atormentaba a los vivos. Dicen que su espíritu estaba atrapado entre las paredes de una vieja mansión, donde las sombras parecían danzar con el viento. La leyenda aseguraba que quienes encontraban el testamento, en sus propias vidas, experimentarían un giro del destino, ya que con cada revelación, un nuevo horror surgía. Los habitantes del pueblo aseguraban que la mansión estaba maldita. Cada vez que alguien se atrevía a entrar, nunca volvían a ser vistos. Un día, un joven curioso llamado Tomás decidió enfrentar su miedo y explorar los oscuros rincones de aquel lugar. Armado con solo una linterna y un corazón palpitante, cruzó el umbral que había permanecido cerrado durante años. El aire estaba cargado de una tensión inexplicable, como si las paredes mismas reconocieran su presencia y susurraran advertencias aterradoras. Mientras recorría los pasillos cubiertos de telarañas, cada crujido bajo sus pies lo hacía estremecer. A sus espaldas sentía que algo lo observaba. Un relámpago iluminó brevemente la habitación y por un segundo, vio una figura espectral que se desvanecía entre las sombras. Su pecho se apretó, el miedo lo envolvió. ¿Era solo su imaginación, o realmente había algo más, algo oscuro y antiguo, aguardando su descubrimiento? Entonces, de repente sintió un frío intenso. La linterna parpadeó y al volver a encenderse en la pared apareció un antiguo mensaje grabado: el testamento guarda secretos que muchos prefirieron olvidar, su corazón casi se detiene. ¿Qué misterios estaban ocultos allí que podían destruir vidas? ¿Y qué papel jugaba Isabel en todo esto? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin aviso. Tómate un segundo para verificar el botón rojo abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estás ahí, golpea ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad me estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Conectemos. Tomás sintió un escalofrío recorrer su espalda. Ya no se trataba únicamente de un testamento. Había algo más en juego, algo que podía desatar un caos inimaginable. Con manos temblorosas, se acercó a la puerta que llevaba a la mansión, decidido a descubrir la verdad. Pero el silencio se hizo pesado como una carga, y no podía sacudirse la sensación de que algo estaba esperando. ¿Se atrevería a descubrir los secretos que Isabel había guardado celosamente, incluso a costa de su vida? ¿Qué pasaría si esto solo era el comienzo de algo más oscuro? El viento susurró nuevamente, como advirtiendo de que lo peor aún estaba por venir. La puerta crujió al abrirse, revelando un pasillo oscuro lleno de sombras danzantes. Tomás sintió que el aire se espesaba a su alrededor, como si la mansión intentara retenerlo, advertirle de lo que le esperaba en su interior. Con cada paso, sus zapatillas acariciaban el suelo cubierto de polvo, levantando motas que flotaban en el aire. La luz de la linterna proyectaba figuras inquietantes en las paredes, rostros distorsionados, tal vez huellas de antiguos tragos de sufrimiento, y el eco de risas, ahora silenciadas por el paso del tiempo. Tomás se detuvo frente a un antiguo retrato, un óleo de una mujer de belleza enigmática, Isabel. Sin embargo, sus ojos parecían seguirlo, llenos de una tristeza infinita. Un escalofrío recorrió su espalda, como si un dedo frío le recorriera la nuca. ¿Qué te sucedió, Isabel?, murmuró sin poder evitarlo. La pregunta escapó de sus labios antes de que su mente pudiera detenerla. No estaba solo en la mansión, eso lo sabía, la sensación estaba presente, palpable. A medida que continuaba adentrándose, los murmullos se volvían más intensos, cobrándose forma en sus pensamientos. Encuéntralo, parecían decirle, encuéntralo y libera su verdad. Resistiendo el impulso de regresar, se acercó a la gran biblioteca, una sala llena de tomos polvorientos y un aroma a podrido. En el aire flotaba un aire melancólico. A su derecha una estantería se tambaleaba, como si alguien la hubiera tocado hacía poco. Con cautela, Tomás se acercó, observando los títulos de los libros maltratados. Sin duda albergaban misterios. Pero algo más capturó su atención: una esquina de un viejo diario se asomaba entre las páginas desgastadas. Lo sacó con dedos temblorosos. El diario era de Isabel.
Su corazón latía con fuerza mientras pasaba las páginas amarillentas, con caligrafía temblorosa que narraba terribles secretos. La mujer había sufrido, había perdido a alguien muy querido, y sus palabras estaban cargadas de dolor y desesperación. Mis enemigos están cerca, leía Tomás en voz baja, no puedo confiar en nadie. Un escalofrío le recorrió el cuerpo. La revelación de que Isabel no solo guardaba secretos, sino que también había estado bajo amenaza transformó el aire aún más cargado. En una página final, encontró una referencia al testamento. El testamento está escondido en el bosque que rodea la mansión, donde el jaguar llora, decía. La frase se quedó en su mente como un mantra. ¿Qué significaba? ¿Y quién era el jaguar? Justo en ese momento un fuerte golpe resonó en la habitación, y las páginas del diario volaron a su alrededor, como si un viento, no de este mundo, hubiera entrado. Tomás sintió que su corazón se aceleraba. «¿Hay alguien aquí?», gritó su voz temblando en la oscuridad. El eco parecía burlarse de él. En el silencio que siguió se acercó al ventanal principal, donde la luna iluminaba parcialmente el bosque, cuando de repente vio algo moverse entre los árboles. Una sombra alargada se deslizó, desapareciendo en la penumbra. No puedo ser el siguiente, se repitió, pero su curiosidad lo empujó hacia el peligro. ¿Por qué el jaguar lloraba? ¿Qué revelaría el testamento escondido? Su única opción era encontrar respuestas, pero el costo podría ser más alto de lo que jamás imaginó. Sin darse cuenta, había cruzado una línea. La oscuridad que había enfrentado no era solo la de la mansión, sino algo que lo unía a Isabel, a un destino que ahora parecía inevitable. El viento volvió a soplar, y entre susurros parecía preguntar, ¿estás listo para el verdadero horror? La voz resonaba en su mente insistente. Y en el fondo, Tomás sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. Con el eco de su voz aún resonando en la oscuridad, Tomás se armó de valor. Tenía que salir de la biblioteca y enfrentarse al misterio que acechaba en el bosque. La imagen del jaguar casi mítica lo acompañaba en sus pensamientos, y las advertencias de Isabel lo empujaban hacia adelante. A cada paso el crujido de sus zapatillas lo hacía sentir como un intruso en la historia de aquellos que alguna vez habitaron la mansión. Cruzó el umbral y el aire frío lo golpeó de inmediato. Una bruma espesa ascendía del suelo, como si la naturaleza misma intentara advertirle que lo que estaba por descubrir podría cambiarlo todo. Su linterna cortaba la negrura, mientras que las sombras de los árboles se alzaban como guardianes secretos, sus ramas retorcidas tomaban formas casi humanas. Donde el jaguar llora, se repitió en su cabeza buscando un sentido. Quizás había un lugar específico en el bosque, un claro donde ese jaguar pudiera estar. Acelerando el paso, Tomás se adentró más entre los arbustos, sintiendo el frío metálico del miedo en su pecho. Pero a su lado el diario de Isabel lo empujaba a seguir, a desentrañar secretos que parecían tan viejos como el tiempo mismo. De pronto, un sonido penetrante perforó el silencio, un rugido bajo y profundo que resonó en sus entrañas. Tomás se detuvo en seco. ¿Puede ser el jaguar?, se preguntó sintiendo como su corazón latía al unísono con el creciente pánico en su pecho. No era un sonido del bosque, sino un llamado, un eco que vibraba a través de su ser. Sin poder contenerse, caminó hacia la dirección del sonido. La linterna temblaba en su mano, la luz titilando al compás de su nerviosismo. Avanzó entre los árboles, su mente conjugando imágenes de lo que podría encontrarse, un jaguar herido, un espíritu atormentado, o tal vez el legado de Isabel que estaba a punto de descubrir. Los ojos de Tomás se acostumbraron a la penumbra y, a medida que se adentraba más en el bosque, dejó de ser un intruso para convertirse en un buscador de respuestas. Luego, entre los troncos nudosos, se encontró con un claro. La luna relucía como un faro sobre un altar de piedras antiguas. Y allí en el centro un jaguar negro lo observaba, sus ojos dorados hipnóticos como dos soles opuestos. El rugido resonó nuevamente, pero esta vez no era de temor. Era una advertencia. Tomás sintió que el aire a su alrededor se volvía cargado, un vórtice de energía presionando sobre él. Y entonces pudo ver, había algo más en el claro, algo que parecía esperar su llegada. Justo enfrente de él, entre la maleza y la tierra revuelta, emergía un objeto brillante. Una caja antigua decorada con símbolos que nunca había visto. Instintivamente supo que era el testamento de Isabel. Agachándose sintió que el jaguar continuaba estudioso, una presencia protectora a su lado, como si lo eligiera para desvelar su historia. Al abrir la caja, la luz de la linterna reveló documentos desgastados por el tiempo y una llave antigua, astillada pero llena de vida. Era entonces, con el testamento de Isabel en sus manos, que Tomás se dio cuenta de que había más en juego que secretos personales. El eco de la historia clamaba por liberación.
pero antes de que pudiera asimilar todo, un ruido detrás de él lo hizo girar. La sombra se movió otra vez, pero esta vez no era solo un susurro del bosque. Era algo o alguien que se acercaba, el susurro de su nombre resonó en el aire, un llamado oscuro y casi familiar. Tomás sintió un nudo en su garganta. ¿Era la voz de Isabel? ¿O el eco de los enemigos que ella temía? La figura se mostró entre árboles y sombras, y lo que vio lo heló. Había cruzado más de una línea, y ahora la verdad lo estaba atrapando. Con la caja en su mano y la sombra al acecho, la hora de enfrentar su destino había llegado. Podría ser que aquel testamento revelara no solo secretos del pasado, sino también profundas verdades sobre su propia vida. El jaguar rugió una vez más, y el mundo pareció congelarse. Tomás se armó de valor. Sabía que tenía que decidir. Mirar hacia adelante o caer presa del terror. ¿Qué secretos revelaría la caja? ¿Y quién o qué se acercaba a reclamarla? Tomás avanzó con la linterna temblando en su mano, la luz parpadeante reflejando un mar de incertidumbre en su rostro. La sombra frente a él, aunque temporalmente indistinta, respiraba con una vida que le helaba la sangre. Los ojos del jaguar le miraban expectantes, como si supieran que el tiempo se agotaba, y que su papel en esta historia iba más allá de ser un mero espectador. ¿Quién eres? Logró preguntar, su voz apenas un susurro. No hubo respuesta inmediata, sino más bien un crujido de hojas, como si el bosque mismo estuviera conteniendo la respiración. De pronto, la figura se hizo más clara, revelando a una mujer de cabello oscuro y mirada penetrante. Era Isabel, pero no la Isabel que él recordaba. Su rostro tenía la palidez del miedo, y había un halo de tristeza que la rodeaba. La mujer extendió una mano, señalando la caja en las manos de Tomás. Eso es mío. Deja de tocarlo. Gritó con urgencia, su voz amplificada por la tensión del momento. Tomás se quedó parado, aturdido por la mezcla de emociones. Recuperó la compostura y se volvió hacia ella. Isabel. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué hay en esa caja? La figura retrocedió como si cada palabra fuera un golpe. Es más que un testamento. Es un pacto, dijo con voz temblorosa. Un pacto que yo nunca quise romper. El jaguar a su lado rugió de nuevo y el sonido parecía un eco de advertencia, resonando entre los árboles. La atmósfera del claro se volvió eléctrica, como si algo enorme estuviera al borde de liberarse. Tomás sintió que su corazón latía con fuerza, colisionando con una oleada de miedo y curiosidad. ¿Un pacto? ¿Con quién? Isabel cerró los ojos, una lágrima resbalando por su mejilla. Con las sombras que habitan en este bosque. Mi familia lo ha mantenido oculto durante generaciones. Solo aquel que posea la clave. Su mirada se desvió hacia la llave que Tomás aún sostenía. Puede abrir el camino. El jaguar se interpuso entre ellos, frunciendo el ceño, como un guardián enojado. Tomás sintió que el aire se volvía más denso, repleto de secretos que ululaban desde los rincones oscuros de su mente. ¿Y qué pasará si abro esa caja? ¿Qué hay dentro de ella realmente? Preguntó. La pregunta flotó en el aire, aún no respondida. Isabel hizo una pausa, luchando con el dilema que compartían. Los secretos que contiene podrían liberar el espíritu encerrado, o desatar una fuerza aún más oscura. Nunca quise que interactuaras con esto, Tomás. Ahora no hay vuelta atrás. Sin previo aviso, un viento feroz estalló a su alrededor, enredando las sombras. Tomás cerró los ojos ante la ráfaga. Cuando volvió a abrirlos, Isabel estaba a su lado, pero el jaguar la miraba con recelo, como si pudiera percibir el cambio en su energía. ¿Qué pasó? ¿Has hecho algo? Gritó Tomás, cada palabra cortante como cristal. La figura de Isabel pareció desvanecerse por un instante, atrapada entre lo vivido y lo que podía ser. La incertidumbre llenó el espacio, y en un instante de claridad, Tomás pescó un ápice de decisión. Sabía que había cruzado el umbral de lo desconocido, y aunque su instinto le decía que se alejara, cada parte de su ser gritaba por respuestas. Voy a abrirlo, anunció con una voz que resonaba como un reto lanzado al abismo. Isabel lo miró con desesperación, y justo cuando iba a hacer el movimiento, un grito desgarrador surgió del bosque. No era solo un eco, era una llamada que desataba lo prohibido. Tomás sintió un escalofrío recorrer su espalda. La decisión ya no le pertenecía. En aquel momento todo estaba en juego, y ya no sería solo su vida la que derribaría cadenas. Mientras la sombra en la distancia crecía y se hacía más definida, supo que había desatado fuerzas que no podía comprender. ¿Estaba realmente preparado para enfrentar lo que se revelaría? Una imagen violeta surgió en su mente,
un jaguar luchando en una pelea ancestral por la verdad. Sin embargo, lo que estaba por llegar sería aún más aterrador. ¿Quién había llamado? ¿Qué había desatado en su búsqueda de respuestas? El jaguar, en todo su esplendor, se preparó para la carga. Tomás, atrapado entre la historia y su propio destino, retrocedió al darse cuenta de que la verdadera lucha apenas comenzaba. ¿Podría resistir el llamado oscuro que le aguardaba en la penumbra? Tomás sintió como el aire se tornaba pesado, su pulso acelerado era un tambor que resonaba en sus oídos. La figura del jaguar se mantenía erguida como un monumento a la selva misma, y detrás, la sombra que crecía parecía un presagio de su destino. Isabel, aún atrapada entre el miedo y algo más, pareció darse cuenta del peligro inminente. «No lo hagas, Tomás», exclamó, su voz ahora un eco de una súplica desesperada. Pero el grito del bosque retumbaba con tal fuerza que casi lo ahogaba. La linterna temblaba entre sus dedos, iluminando la jarra de cerámica que contenía el testamento de su familia. El instinto le decía que retrocediera, pero había algo más que lo ataba a ese lugar, a esa caja. Sus pensamientos patinaron entre la curiosidad y el terror. ¿Qué es lo que realmente contiene esa caja?, preguntó, no como un desafío, sino como un ruego. Isabel parecía más distante, su figura titilando como una llama en el viento. La respuesta estaba cerca, pero la angustia en su mirada solo aumentaba. «Contiene la verdad sobre nosotros, sobre todo lo que vivimos y lo que está por venir», dijo Isabel, su voz casi perdida. «Tu familia y la mía no están tan separadas como piensas». El viento silbaba una melodía siniestra, como si el bosque estuviera advirtiéndole. La intensidad de sus palabras caló en Tomás. Se dio cuenta de que había jugado con fuerzas que no comprendía, con verdades que habían sido ocultas a lo largo de generaciones. ¿Qué había hecho? Aquello no era solo un testamento, era la clave a un pasado que estaban obligados a enfrentar. El jaguar emitió un rugido profundo, y los árboles parecían inclinarse, como si la naturaleza misma intentara frenar lo inevitable. Tomás sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, un eco de antiguas batallas que aún resonaban entre las raíces del bosque. Era hora de decidir. Si eso es cierto, entonces debo saberlo todo, resolvió, sintiendo la adrenalina correr por sus venas. Isabel le lanzó una mirada de horror, pero Tomás, arrastrado por una fuerza más grande que él, se acercó más a la caja. Sin querer, la linterna arqueó su luz, iluminando simbolismos grabados en la superficie que se revolvían como serpientes. «No. Detente», gritó ella, pero la advertencia llegó tarde. Mediante un movimiento casi inconsciente, Tomás giró la llave en la cerradura. Un giro, luego otro, hasta que un clic sonó, resonando con el eco de un mecanismo que parecía haber estado dormido durante siglos. La tapa de la caja se abrió con un crujido, liberando un humo oscuro que se elevaba en espirales hacia el cielo, como si el mismo aire tuviera vida propia. Un fuego ardía dentro, absorbido por la penumbra, y entre las llamas asomaban figuras etéreas, luces fugaces de recuerdos olvidados. Isabel retrocedió aterrorizada. «No lo habías, no debiste abrirlo. Es un portal a algo que no puedes comprender». El pánico se apoderó de Tomás. Lo que brotaba de la caja era una tormenta de voces, susurros antiguos que clamaban por ser escuchados. En ese instante se dio cuenta de que había liberado no solo secretos familiares, sino también entidades que habían permanecido atadas por un solo pacto. La distancia entre la vida y la muerte se desvanecía, y una sombra se zambullía hacia el claro. «Cierra la caja, Tomás», gritó Isabel, pero las llamas parecían devorarlo todo. Las sombras se alzaban, susurros clamando vorazmente, retumbando su nombre a medida que el silencio se rompía. Tomás, atrapado entre la maravilla y el horror, sabía que su decisión había desencadenado algo insondable. El jaguar se lanzó al frente, listo para protegerlo, pero incluso él temía lo que estaba a punto de surgir. Con un último empujón, otra voz entrelazada en los ecos gritó su nombre con una urgencia escalofriante, como una advertencia oscura de lo que estaba por venir. Justo cuando el mundo se tornaba negro alrededor de él, Tomás se encontró en una encrucijada. La verdad se convertiría en un grito desgarrador que resonaría en su mente, y si la historia de su familia no era solo un legado, sino una maldición. La sombra finalmente emergió del fuego con un aullido sombrío, su forma distintiva se proyectaba sobre los muros del claro, y Tomás supo que tenía que enfrentarse a su nuevo destino. ¿Podría confrontarlo, o sería consumido por lo que había liberado? ¿Y qué más secretos reposaban ocultos en la oscuridad de su propia herencia? La sombra se materializó en el aire denso y pesado, desintegrándose del humo como un espectro de pesadilla. Tomás sintió su corazón golpear con fuerza en su pecho como si intentara escapar.
La figura tomó forma, revelando un rostro de rasgos afilados y ojos hundidos que parecían tragarse la luz misma. Un escalofrío recorrió su cuerpo mientras el jaguar se posicionaba a su lado, mostrando los dientes en un intento de intimidar. «Eres tú», susurró Tomás, su mantra personal en medio del caos. Reconocer la figura era como mirar en un espejo roto, reflejando no solo lo que había sido, sino también lo que podía llegar a ser. «Soy lo que liberaste», contestó la sombra, su voz resonando como el eco de una tormenta. «Tu curiosidad ha quebrantado el pacto y ahora, aquí estoy, para reclamar lo que me pertenece». Isabel soltó un grito ahogado, y retrocedió, los ojos grandes llenos de horror. «No tomes nada de esto, Tomás», imploró, su voz quebrándose. Pero era demasiado tarde para retroceder. El fuego danzante de la caja iluminaba su rostro, cruzado por el terror y la determinación. «¿Qué es lo que quieres de mí?», preguntó Tomás sintiéndose pequeño, aterrado en su propia piel. La sombra se acercó un paso, susurra de secretos llenos de venganza conteniendo la esencia de sus ancestros. «Tu sangre es mi vínculo, mi salvación», murmuró. «Tus antepasados han intentado mantenerme a raya, pero el deseo de conocer la verdad ha sido tu mayor debilidad. Ahora serás parte de mi historia, una historia que no puedes cambiar». El jaguar se lanzó hacia adelante, pero la sombra alzó una mano, y una onda de energía la detuvo en seco. La fuerza del hechizo era palpable, una corriente helada que se extendía por el aire. Tomás sintió que la desesperación lo envolvía, como si el bosque entero estuviera a su alrededor, observando y esperando. «Zombis de un pasado que no han querido enfrentar», continuó la sombra, sus ojos brillando con malevolencia. «Y tú, Tomás, eres el último de tu linaje. Estoy aquí para despertarte a la realidad que te han ocultado». El aire se volvió más denso, y las voces susurrantes que emergían de la caja entrelazaron sus súplicas y advertencias en un torbellino ensordecedor. Recordó las historias de su abuela, advertencias sobre pactos y sombras que rondaban su linaje, transformándose en una nube de recuerdo doloroso que casi lo paralizaba. «No puedes dejar que te controle», gritó Isabel, su voz desgarradora un hilo de luz en la oscuridad abrumadora. «Eres más que esto. Tienes que luchar». Tomás miró a su alrededor, sintiendo la fuerza del fuego en su interior. La rabia y el amor por su familia comenzaron a reemplazar el miedo. Debía tomar una decisión. «Si eso es lo que eres, si esta sombra es solo el eco de una maldición, entonces tengo que enfrentarlo», declaró, su voz resonando con una fuerza que no creía poseer. La sombra rió, un sonido gutural que resonó en todo el claro. «Tu coraje es solo un reflejo de tu locura, Tomás. Pero lo acepto. Juega tu juego. La historia nunca cambia. Siempre se repite». Con un movimiento rápido, Tomás tomó la linterna, apuntándola hacia la sombra. La luz refulgió, destacando el horror de su forma. Justo antes de que cerrara los ojos, un destello de conciencia brilló en su interior. «El pasado no define el futuro», murmuró, y el eco de sus palabras pareció hacer caer la sombra por un momento. «¿Qué has hecho?», rugió la sombra, desdibujándose entre el brillo del fuego y la luz de la linterna. Y mientras la sombra tambaleaba, Tomás sintió un cambio vibrar en el aire. Un grito ahogado resonó, y las sombras comenzaron a retirarse, pero no sin antes dejar una advertencia grabada en su mente. «Recuerda, Tomás, nada se va sin reclamar lo que es suyo». Tan pronto como la figura se desvaneció, el claro se sumió en un silencio sepulcral. Tomás y Isabel se miraron, sabiendo que la batalla solo había comenzado. El verdadero horror podría aún estar a la vuelta de la esquina. «¿Qué tenemos que hacer ahora?», preguntó Isabel, su rostro pálido pero decidida. Tomás sintió que el aliento le faltaba. «Tenemos que resolver el misterio de la caja, y descubrir qué más hay oculto en nuestro pasado». Mientras los ecos de antiguas advertencias aún retumbaban en sus mentes, una nueva sombra se proyectó entre los árboles, una presencia fría que parecía estar observándolos, acechando en silencio. ¿Sería esta una advertencia más, o su peor pesadilla acababa de comenzar? Tomás se sacudió intentando despejar su mente del eco ominoso que aún resonaba. Su piel seguía cubierta de una mezcla de sudor y terror, pero la determinación flameaba dentro de él como una antorcha en la oscuridad. La sombra había desaparecido por el momento, pero una nueva neblina de inquietud comenzaba a llenar el claro. «Tomás», murmuró Isabel apretando su mano. Su voz temblaba. «No estoy lista para enfrentar esto». «¿Y si regresan? ¿Y si llamas a lo que no puedes controlar?». «Debemos intentarlo», dijo Tomás, su aliento entrecortado por el nerviosismo. «La sombra se alimentaba de nuestro miedo. Si logramos enfrentarlo y desentrañamos el misterio de la caja,
tal vez haya una forma de detenerlo. Isabel lo miró, buscando esperanza en sus ojos. Pero, ¿y si el pasado es más fuerte que nosotros? Las historias, las advertencias de tu abuela, todo eso parece advertirnos. El jaguar ronroneó bajo sus pies, y Tomás se agachó para acariciarlo, buscando consuelo en su presencia. Debemos volver a la casa. Hay algo allí, algo que hemos pasado por alto. Mi abuelo siempre decía que la verdad se encuentra donde menos la esperas. Con la determinación renovada, comenzaron a caminar de regreso, el manto espeso de la noche envolviéndolos mientras las sombras de los árboles se alargaban y retorcían como dedos ansiosos. El camino hacia su hogar parecía más largo que nunca, y Tomás podía sentir el peso del aire, cada paso resonaba como un tambor en su pecho. Escucha, dijo Isabel de repente deteniéndose en seco. ¿No oyes eso? Un susurro como de hojas susurrando entre sí, parecía elevarse del suelo. Tomás sintió un escalofrío recorrer su espalda. El sonido se intensificaba, hasta que se convirtió en un canto justificable, despiadado y lleno de dolor. Es la caja, murmuró. Está llamándonos. Siguieron el sonido hipnótico que emanaba de la casa, casi como si cada paso que daban los acercara más a una verdad oscura. A medida que se acercaban, las luces de la cabaña parpadeaban, como si lucharan por mantener a raya el creeping oscuridad que se convertía en un manto denso alrededor de ellos. La puerta crujió al abrirse, dejando al descubierto el interior iluminado por la luz temblorosa de la linterna. En el centro la caja permanecía, aún abierta, proyectando sombras distorsionadas que contaban historias de tiempos lejanos en las paredes. ¿Ves eso? Tomás señaló a un objeto que estaba a sus pies, un viejo libro cubierto de polvo. Su corazón se detuvo. ¿Qué es?, preguntó Isabel mientras se agachaba. Tomás se acercó y recogió el libro con manos temblorosas. En su portada, un símbolo familiar brillaba débilmente con la luz de la linterna. Es el diario de mi abuelo, dijo, la voz apenas un susurro. Contiene rituales secretos, tal vez hasta la forma de detener a la sombra. Sin embargo, tan pronto como comenzó a abrirlo, el canto se transformó en un grito desgarrador. Un viento helado irrumpió en la habitación, arrastrando papeles voladores y objetos que parecían intentar huir de su propia magia. Tomás. Cierra el libro, gritó Isabel, su voz resonando sobre el caos. Pero ya era demasiado tarde. Aquel grito se convirtió en un eco colisionando con las murallas de su hogar, y la casa entera tembló como si estuviera viva. El jaguar se puso alerta, sus ojos centelleantes fijados en la caja. No hemos terminado, susurró Tomás, sintiendo como la sombra que había enfrentado antes regresaba, más fuerte que nunca. Tomás, le advirtió Isabel, pero el grito ya había despertado a lo que habita en la penumbra. Con cada página que giraba, el aire se tornaba más pesado, un estigma de lo que estaban a punto de desenterrar. Esto es solo el comienzo, pensó, mientras el oscuro secreto de su linaje se desdoblaba ante ellos. Pero, ¿estaban realmente listos para enfrentar lo que venía? Un profundo silencio se apoderó de la habitación, y el jaguar comenzó a retroceder, como si presintiera un peligro inminente. Mientras Tomás tejía palabras en el viento, lo único que pudo pensar fue en la advertencia que resonaba en su cabeza: nada se va sin reclamar lo que es suyo. Este momento de revelación sería un punto de inflexión, donde el pasado, presente y futuro chocarían. Y en esa colisión, descubrirían si su valentía podría cambiar el ciclo. Pero en la calma una nueva sombra empezó a surgir, una oscuridad más densa y peligrosa, la encarnación de todos los secretos que su familia había mantenido ocultos. ¿Qué más hemos despertado?, se preguntó Tomás, sintiendo que el verdadero horror y la verdad de su linaje apenas comenzaban a revelarse. El viento se intensificó, dejando un frío glacial que atravesó los cuerpos de Tomás e Isabel. El sonido del libro, aún abierto en sus manos, reverberaba en la atmósfera, como si la habitación misma estuviera reaccionando a la maldición encerrada entre sus páginas. Cierra eso, pidió Isabel con un tono urgente mientras su mirada barría la habitación, buscando un refugio que ya no parecía existir. Pero Tomás, atrapado entre la curiosidad y el terror, se sintió incapaz de obedecer. Las palabras antiguas parecían danzar en su mente invitándolo a descubrir más, a desenterrar la verdad que había permanecido sepultada durante generaciones. De repente, el jaguar se arqueó, sus ojos resplandecían como dos faros en la oscuridad, y un profundo rugido salió de su pecho. Despertamos a algo que no comprendemos, pensó Tomás, su corazón latiendo con fuerza. ¿Qué más hemos liberado?
Con un susurro que hacía eco en su mente, el libro comenzó a abrirse por sí solo, pasando las páginas rápidamente, revelando imágenes borrosas de rituales prohibidos, sacrificios y pactos sellados. Cada palabra escrita parecía un eco de advertencias de un pasado olvidado. Entre las páginas, un símbolo brillante comenzó a brillar intensamente, paralizando a Tomás y a Isabel en su lugar. «Mira», exclamó Isabel, apuntando hacia el símbolo. «Es igual al que está en la caja». «¿Qué significa eso?» «Puede ser una clave para entender cómo detener esto», contestó Tomás, sus ojos fijos en el símbolo brillante. Sin embargo, una parte de él sabía que ese conocimiento podría tener un costo. ¿Por qué tu abuelo guardaría todo esto? ¿Por qué no nos lo dijo?, susurró Isabel, su voz quebrándose bajo la presión de lo desconocido que empezaba a rodearlos. Un murmullo resonó desde la esquina de la habitación, un susurro sibilante que se movía como humo. Lo mantuvo oculto porque sabía que había cosas que no debían ser despertadas. La voz parecía surgir del aire mismo, envuelta en un tono espeluznante que hizo que la piel de Tomás se erizara. «¿Quién? ¿Quién habla?», gritó Tomás, su voz resonando como un eco de miedo. Pero el rincón permaneció en silencio, solamente el viento seguía acechando fuera de la puerta, como un espectador del drama que se desarrollaba. «Tomás, deberíamos irnos». «No sabemos lo que está aquí», Isabel avanzó, empujando su cuerpo contra la puerta, buscando una salida. «No, Isabel. Si nos vamos ahora podríamos condenar a nuestra familia», respondió Tomás, sintiéndose atrapado por una mezcla de obligación y curiosidad. «Debo descubrir lo que hicieron». «Lo que nos hicieron», el rugido del jaguar se intensificó y en su mirada, Tomás vio una chispa de entendimiento, como si su compañero felino conociera más de la historia que él mismo. «¿Qué sabes tú?», preguntó volviendo su atención hacia el jaguar. Un sudario de sombras parecía envolver la cabaña, y con un movimiento abrupto, una figura emergió. Era translúcida, casi como un reflejo distorsionado de su abuelo, con la mirada oscura y penetrante. «Tomás, Isabel, no deberíais estar aquí», dijo la imagen, su voz un eco profundo, resonando aterradoramente en el interior de la casa. Tomás sintió que se le cortaba la respiración. «Abuelo. ¿Qué has hecho? ¿Qué es esta sombra?». «Lo que han despertado es un ciclo que no termina», respondió el abuelo, su forma inestable parpadeando como una vela en medio de una tormenta. «Una sombra se alimenta de vuestros miedos. Debéis enfrentarlo para liberaros, pero no puedo ayudarles más allá de este punto. La verdad que buscan viene con un precio». «¿Qué precio?», preguntó Isabel, su voz ahora temblando de terror y esperanza. La figura del abuelo se tornó más difusa, un retazo de recuerdos que empezaba a desvanecerse. «Todo lo que has hecho está inscrito y lo que ha estado sellado debe ser revelado. Pero el costo es más de lo que imaginaron». El indicio de un nuevo horror comenzó a dibujarse en el aire, un antiguo y ominoso secreto que se deslizaba entre sus mentes, y Tomás sintió que la línea entre la realidad y lo sobrenatural se hacía difusa. «¿A qué te refieres?», preguntó sintiéndose atrapado. Un último susurro se deslizó en el aire: «El terror viene en dos caras. El verdadero enemigo no siempre es lo que parece». La imagen se desvaneció, dejando a los dos solos en la penumbra, mientras la sombra comenzaba a cobrar vida a su alrededor, alimentándose del pánico que había desencadenado la revelación. «Tomás, ¿qué hicimos?», preguntó Isabel, abrazándose a sí misma. Mientras el aire se tornaba más frío, un grito inhumano resonó en el exterior de la cabaña, y Tomás comprendió que el verdadero desafío acababa de comenzar. Sin saberlo, habían abierto la puerta a una lucha ancestral que iba mucho más allá de ellos. Y en ese momento supieron que el verdadero secreto de su linaje les aguardaba, esperando hacerles pagar el precio de su descubrimiento. El aire se tornó denso, pesado, como si el mismo miedo se hubiera materializado, envolviendo a Tomás e Isabel en un abrazo helado. La sombra que empezaba a danzar alrededor de ellos parecía alimentarse de la incertidumbre, un espanto compartido que pulsaba en el silencio de la cabaña. Isabel dio un paso atrás, temblando. «Tomás, tenemos que salir de aquí. Ahora mismo», insistió, los ojos llenos de una mezcla de terror y decisión. «No. Espera», le respondió él con una voz que apenas podía disimular su propia agitación. «¿Y si lo que ha liberado el libro está relacionado con nuestro pasado? Con nuestra familia. Si nos vamos podríamos perder la oportunidad de entenderlo todo». La puerta crujió repentinamente, como si alguien la hubiera golpeado desde el otro lado. Un escalofrío recorrió la espalda de Isabel,
mientras la cabaña seguía llenándose de sombras danzantes, una sinfonía de lo desconocido que parecían murmurar susurros en un idioma olvidado. Con una respiración agitada, Tomás miró hacia el libro, ahora abierto en una página donde el símbolo resplandecía con un brillo sobrenatural. Las palabras antiguas parecían clamar por su atención, y él se sintió arrastrado hacia ellas, como si las descripciones de rituales perdidos estuvieran destinadas a desembocar en su vida. Esto puede ser la clave, murmuró, sin despegar la mirada del papel arrugado. Si encontramos cómo se detiene todo esto, podríamos liberarnos. Isabel se acercó, sus ojos llenos de incertidumbre. ¿Y si eso implica devolver lo que desatamos? ¿Qué tal si el precio es más alto de lo que estamos dispuestos a pagar? Necesitamos explorar, entender. Tal vez podamos encontrar lo que hizo nuestro abuelo y lo que esto realmente significa, respondió Tomás, sintiendo que el peso de su decisión caía sobre sus hombros. Un nuevo grito resonó afuera, inconfundible. Era un aullido prolongado y escalofriante que resonó con el eco de ancestros perdidos. En la mente de Tomás, esa voz parecía entrelazarse con la presencia de su abuelo, recordándole que algunas cosas no deben ser invocadas sin precaución. De repente, la sombra se intensificó, una forma oscura que tomaba cada vez más consistencia, como si se alzara de los miedos escondidos de la cabaña. Los ojos del jaguar seguían brillos intensos, observando como si supiera que la confrontación inminente abriría las puertas a un final inevitable. Tomás sintió un impulso de mirar más de cerca el libro, sus dedos acariciaron el papel, recorriendo las líneas que parecían vibrar bajo su toque. Mientras lo hacía, una nueva imagen apareció ante él, un espejismo de antiguas ceremonias, rostros llenos de desesperación y esperanza luchando entre la luz y la oscuridad. ¿Ves eso?, indicó a Isabel, señalando la imagen recién formada. Es una celebración, una invocación. Ellos intentaban algo, ¿pero qué? Es posible que nuestro abuelo, pero su voz se apagó en medio de una presencia creciente, las sombras parecían encorvarse, tomando una forma más amenazante mientras la habitación crepitaba con energía. El jaguar se adelantó, firme y decidido. Su rugido resonó como un retumbo de trueno. Tomás se sintió obligado a seguirlo, pero el dolor de la incertidumbre se apoderó de él. ¿Y si eso significa abrir una puerta a lo que no pude manejar? ¿A un ancestro que no está contento con nuestra curiosidad? Cuestionó Isabel, su rostro un cuadro de ansiedad viscerales. Debemos intentar controlarlo, dijo Tomás apretando el libro en su mano, la conexión con su historia pulsando a través de su cuerpo. Podemos hacerlo. Con su ayuda. El jaguar es un guía. Mientras decía esto, el aire a su alrededor comenzó a encresparse, pulsar, como si la cabaña misma retumbara por el peligro latente. Pero antes de que pudieran tomar una decisión, un frío helado se escurrió a través de ellos, como un susurro del pasado presente. La sombra dio un giro brusco y se arremolinó, revelando un rostro que no habían visto en décadas, la figura de su abuelo, pulsante entre luces y oscuridad. Tomás, Isabel, ¿es este el camino que han elegido? Su voz resonó como un eco distante, lleno de advertencia, mientras la sombra consolidaba su forma, un océano de terror agazapado esperando el momento propicio. Desesperado, Tomás gritó: «Dinos qué hacer». ¿Cómo podemos detenerlo? La cara del abuelo destelló, dejando entrever un mensaje claro y atemorizante: la verdad puede liberarlos o destruirlos, sintiéndose atrapados entre el destino y el temor. Tomás e Isabel se prepararon para enfrentarse a lo que había permanecido oculto durante generaciones. El rumbo de sus vidas dependía de una decisión que resonaba en el eco de una historia jamás contada. Mientras la sombra los envolvía, el tiempo parecía detenerse. La última frase resonó en el aire, desdibujando la línea entre lo real y lo sobrenatural. El camino hacia la verdad tendrá un costo, ¿estás dispuesto a pagarlo? Con un desgarrador silencio, la cabaña se convirtió en un campo de batalla entre el pasado y el presente, y el verdadero horror estaba aún por revelarse. El viento se levantó, llevando consigo el eco de advertencias olvidadas. Tomás e Isabel estaban atrapados en el centro de una tormenta de revelaciones. La sombra se alzaba, su presencia oscura tan palpable que hacía temblar las paredes de la cabaña. La figura de su abuelo, entre luces y sombras, parecía desvanecerse mientras el miedo se volvía el único hilo conductor. «¿Qué estamos a punto de desatar?», murmuró Tomás, sintiendo que la historia familiar que había intentado evitar se acercaba más que nunca. Isabel, su voz temblorosa, ya no tenía espacio para la duda. «Debemos encontrar la manera de enfrentarlo. Si esa sombra pertenece a nuestra herencia, tal vez haya algo en el libro que nos guíe». Sin embargo, sus ojos reflejaban pavor, un miedo visceramente real que palpaba cada rincón de la habitación.
Mientras Tomás revisaba el libro, el jaguar se mantuvo a su lado, vigilante y decidido, su mirada fija en la sombra que amenazaba con consumirlos. ¿Qué significa esta invocación? ¿Cómo puede liberarnos?, preguntó frunciendo el ceño ante cada palabra que parecía cobrar vida en el aire. Al pasar una página, las imágenes de sacrificios y danzas ancestrales comenzaron a cobrar forma, como un antiguo ritual que resonaba con profundidad. Debemos resolver el acertijo, es el único camino, se resolvió, su voz cargada de determinación y temor al mismo tiempo. La sombra continuó danzando, girando como un depredador al acecho. La verdad puede liberarlos o destruirlos, repitió la voz de su abuelo en su mente, resonando con la advertencia de lo que estaba en juego. Esto es lo que debemos hacer, gritó Tomás, sintiendo que la energía comenzaba a alzarse con fuerza. Debemos reencontrar a aquellos que guardaron el secreto, aquellos que han vagado por la sombra misma. Las palabras parecían resonar con el jaguar, que asintió, casi como si comprendiera la misión que tenían ante sí. Isabel, ahora más decidida, se acercó al libro y lo examinó con cuidado. Encontraré el ritual, dijo su voz firme. Es la única forma de romper este ciclo. Juntos, comenzaron a encontrar referencias entre las páginas que iluminaban el camino hacia cómo enfrentar la sombra. Con cada palabra pronunciada, un cambio palpable empezó a moverse a su alrededor. El aire se volvió eléctrico, la cabaña temblaba con la vibración de antiguas energías. ¿Lo sientes?, preguntó Tomás, su corazón latiendo con fuerza. Algo está despertando, pero justo cuando estaban a punto de avanzar, la figura de la sombra se materializó en el centro de la habitación con un rugido ensordecedor, una tormenta de miedo y poder. ¿Creen que pueden cruzar límites que no fueron pensados para ustedes?, susurró, su voz como un eco retumbante en sus cuerpos. «Basta», gritó Isabel, levantando su mano hacia la sombra. «Este tiempo se ha acabado. Vamos a liberarnos de tu influencia». El jaguar se colocó frente a ellos, mostrando los dientes como un guardián feroz, su rugido resonó como un llamado de respuesta a la reclamación de Isabel. La sombra se detuvo sorprendida momentáneamente, Tomás sintió un hilo de esperanza. «Esto es más que un enfrentamiento, es una elección», declaró, sintiendo el peso de su linaje en cada palabra. «Aquellos de mis ancestros que han temido el pasado y su sombra deben dar un paso al frente. Libéralo». Energía dentro de la cabaña comenzó a cambiar. Mientras él y Isabel pronunciaban las palabras del ritual, las paredes vibraban, el aire soplaba con fuerza como si intentara echarse atrás. Pero en su interior, Tomás sabía que estaba comenzando a romper las cadenas que habían mantenido a su familia cautiva. La sombra emitía gritos agonizantes, ya no era solo un eco del pasado, sino un espectro atrapado en su propia desesperación. «No. No pueden hacerlo», retumbó su voz, ecoando el terror y la furia de aquellos que habían caído en la oscuridad. «Estamos aquí para liberarte, no para destruirte», gritó Tomás, uniendo su voz con la de Isabel. Al pronunciar la última palabra del rito, una luz brillante emergió del corazón de la cabaña, llenando la atmósfera con un calor reconfortante. La sombra se retorció, su grito resonando mientras se desvanecía, envolviéndose en la luz como un eco lejano de lo que una vez fue. Finalmente, todo quedó en silencio. El jaguar se acercó a Tomás e Isabel, su mirada se tornó suave. «Hicimos lo correcto», dijo Isabel, respirando aliviada. Ambos se miraron, sabiendo que habían enfrentado su legado y, en el proceso, habían logrado romper el ciclo de sombras. «¿Y ahora qué?», preguntó Tomás con una mezcla de esperanza y miedo. «Ahora, debemos recordar nuestra historia», respondió Isabel con firmeza. «Es tiempo de sanar y de construir un nuevo camino a partir de nuestro pasado». Mientras abandonaban la cabaña, sintieron la brisa del bosque llevando consigo el eco de sus decisiones. Había algo nuevo en el aire, una esperanza que se entrelazaba con la realidad. La sombra había sido derrotada, pero las lecciones aprenderían a permanecer con ellos. La historia de su familia, marcada por secretos y dolor, ahora sería su guía hacia la luz, y en lo más profundo del bosque se oye al jaguar, símbolo de su camino, protegiendo su legado mientras el susurro del pasado se convertía en un canto de libertad. Esto era el cierre que necesitaban. Habían enfrentado el miedo y ahora caminaban hacia un futuro brillante unidos por la fuerza de la verdad. Recuerda, si quieres escuchar más historias como esta, necesitas suscribirte ahora. Dale like a este contenido, realmente ayuda. Además, llena los comentarios con tus reacciones sobre el final y qué te pareció esta aventura. Compártelo con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo, no esperes ni un segundo más y forma parte de nuestra comunidad.